Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios en gracia y paz hoy. En esta lección vamos a considerar una introducción histórica y teológica al Evangelio de Mateo. Este va a ser el primer video en la serie donde damos una introducción básica, una introducción histórica, teológica, de todos los libros que se encuentran en la Biblia. El propósito de este tipo de video o de lección es para ayudarnos a entender cuáles son algunos de los puntos más importantes detrás de cada libro que encontramos en la Biblia. Y de esta manera nos ayuda para mejor comprender de qué se trata cada libro en primer lugar. Bueno, como digo, vamos a ver aquí el Evangelio de Mateo y espero que este formato, donde estoy presentando un poco más información escrita, pueden verlo de una forma mejor así en este tipo de presentación. Así que vamos a comenzar y vamos a ver lo que tenemos en esta introducción al Evangelio de Mateo. Claro, esta es la primera introducción a los 4 evangelios, ¿verdad? Vamos a ver en orden los evangelios de Marcos, Lucas y también de Juan. Muy bien, entonces hablando del fondo histórico, ¿cuáles son algunos de los puntos que queremos ver? El fondo histórico de un libro bíblico nos habla de algunos de los elementos, como digo, que están detrás de cada uno de los libros, como por ejemplo el autor, Mateo. Una de las cosas que queremos siempre definir es quién escribió este libro, cuál es su autor. Y en algunos de estos libros ya tal vez conocemos esta información. Bueno, por ejemplo, aquí con Mateo sabemos que es Mateo el recaudador de impuestos y apóstol del Señor Jesús. También lo conocemos con el nombre Leví. Él es el autor del Evangelio de Mateo, ¿verdad? El recaudador de impuestos en su vida antes de ser llamado apóstol del Señor es este Mateo, también conocido como Leví, quien es el autor o el escritor del Evangelio de Mateo. También queremos mencionar la fecha de escritura. Si preguntamos cuándo fue escrito el Evangelio de Mateo, bueno, los libros del primer siglo o del Nuevo Testamento más bien fueron escritos en diferentes momentos del primer siglo. Y aquí se piensa, ¿verdad? Aunque no es posible conocer exactamente cuándo fue escrito el libro de Mateo, se piensa que podemos darle más o menos una fecha general. Y se piensa que fue en algún momento después del año 70 después de Cristo. El año 70. Hay razones por esto, pero solamente queremos decir aquí que muy probablemente el Evangelio fue escrito en algún momento después de esa fecha. También queremos mencionar aquí el lugar donde fue escrito el Evangelio. En otras palabras, si Mateo es nuestro autor, como pensamos, y la fecha es en algún momento después del año 70 después de Cristo, ¿dónde se encontró Mateo cuando escribió este evangelio? Y básicamente hay dos posibilidades que se presentan. Uno de ellos es que Mateo tal vez está en Antioquía de Siria, ahí no muy lejos de la ciudad de Jerusalén, pero en aquella Antioquía, ¿verdad? Que era tan cercana y pues mucho trabajo evangelístico se hizo en Antioquía de Siria. Algunos piensan pues que Mateo se encuentra ahí al escribir su evangelio.
Otros piensan que tal vez Mateo está en Palestina, aún también probablemente en la ciudad de Jerusalén misma. Pero como digo, son dos posibilidades. En verdad no es posible saber con exactitud dónde se encuentra Mateo, pero tal vez alrededor de los contornos de la tierra prometida o en Antioquía de Siria. Cuando preguntamos cuál es el propósito de Mateo en este evangelio, es decir, cuál es lo que él quiere lograr, cuál es su meta, su propósito, y principalmente en este evangelio debemos entender que Mateo quiere demostrar, quiere probar que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, principalmente que Él es el Mesías, el rey judío prometido en antes por las escrituras del Antiguo Testamento. Por esta razón hay tanto en este Evangelio de Mateo que tiene que ver con Jesús siendo presentado como el rey de Israel. Es el Mesías, el cumplimiento de tanta escritura del Antiguo Testamento. Muy bien, ¿quiénes recibieron este Evangelio de Mateo? ¿Cuál es la audiencia original? O, preguntado de otra forma, ¿a quiénes les envió Mateo su documento, su libro llamado el Evangelio de Mateo? Tenemos que, hermanos, saber que cada libro de la Biblia fue escrito para una audiencia en particular. Normalmente un escritor escribe para un grupo de personas en algún lugar con el propósito de ayudarles a entender algo mejor de la palabra de Dios. Y cuando hacemos esa pregunta de este Evangelio de Mateo, no sabemos exactamente a dónde fue escrito, aunque se piensa que sí la audiencia original es mayormente, una audiencia judía, porque hay tanto hablar del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. Así que se piensa los destinatarios originales, la audiencia original, fue un grupo de cristianos quienes eran principalmente judíos, ya que ellos iban a entender mejor todas las cosas que Mateo dice acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a pasar al contenido del Evangelio de Mateo. En otras palabras, ¿qué encontramos en este libro? ¿Cuál es su contenido? Bueno, Mateo va a enfatizar algunos puntos claves. Y primeramente estamos viendo aquí que él enfatiza el reino de Dios y Jesús como el rey. Ya hemos dicho esa parte, pero hay un buen énfasis en lo que es el reino de los cielos, como dice Mateo, el reino de Dios. Y una de las cosas que se nos va a decir con esta idea es que el reino es para todos, judíos tanto como gentiles. Aunque el Evangelio es escrito primeramente a una audiencia judía, parece que parte de lo que Mateo está diciendo es que Jesús llega a ser el Mesías, no solo de los judíos, pero en verdad el Salvador de todo el mundo, judíos y gentiles. Una de las formas en que esto se presenta al inicio del Evangelio de Mateo es cuando los magos vienen del oriente, es decir, vienen desde lejos, fuera de la tierra de Israel. No son judíos, son gentiles. Sin embargo, ellos conocen que Jesús ha nacido, conocen que es el rey de los judíos. Incluso ellos dicen, hemos venido en busca de el rey de los judíos que acaba de nacer. Entonces, esta es una de las maneras en que Mateo presenta que el reino de Dios es algo que es accesible a todas las personas, judíos tanto como gentiles. Jesús es el rey
de toda la humanidad, no solo de los judíos. Bueno, el capítulo 1 y el verso 1 sí nos va a decir que Jesús es el hijo de David y por lo tanto es el cumplimiento del pacto de Dios con David. Este es un tema muy fuerte en el Antiguo Testamento. Si recuerdan, volviendo a 2 de Samuel capítulo 7, Dios le promete a David, le hace un pacto con David y le dice que un día va a tener un hijo, ¿verdad?, que va a cumplir todas las promesas que Dios le ha dado. Bueno, ese hijo es Jesús, es descendiente de David. Y por eso una de las primeritas cosas que se nos dice es que Él es, Jesús, es hijo de David, es decir, desciende de la línea de David. Esto es algo muy importante porque si tú vas a ser el rey de Israel, el prometido Mesías, tienes que venir de la línea de la descendencia de David. Y pues ese es el caso con el Señor Jesús. Es Mateo quien nos enfatiza esto, porque otra vez Mateo es el que nos habla de Jesús como el rey. Otra cosa que vemos en el contenido de Mateo es que todo el Evangelio está organizado o estructurado en 5 discursos de Jesús. En otras palabras, son tiempos cuando Jesús habla mucho, enseñando y hablando acerca del reino de los cielos. Hay 5 discursos largos del Señor Jesús en este Evangelio. Parte de la razón por la cual Mateo ha organizado su evangelio de esta manera es porque corresponde muy bien con los 5 libros de la ley de Moisés. Si recuerdan, Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, forman la ley judía o la ley de Moisés. Entonces, así como el Antiguo Testamento comienza con 5 libros, Mateo, en su comienzo de hablarnos del rey de los judíos, organiza su material en el Evangelio en 5 discursos, algo como copiando el patrón de la ley del Antiguo Testamento. Y bueno, con esto nos enseña la importancia de ver que el Evangelio de Mateo sirve como una nueva ley para el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. El Evangelio de Mateo sirve como una guía para los cristianos, la cual incluso se nos dice al comienzo del capítulo 5 en el Sermón del Monte que Jesús da esta ley en un monte, muy semejante a como Moisés en el Antiguo Testamento dio la ley, la original ley en el Antiguo Testamento desde el monte de Sinaí. Entonces aquí Jesús en el monte comienza a dar la nueva ley, que es para el nuevo Israel. Siguiendo adelante con el contenido de Mateo, vemos que una de las cosas importantes es que Mateo contiene más enseñanza que cualquier otro evangelio. No hay tanto énfasis sobre la acción de Jesús, lo que Él hace, a dónde Él va, aunque sí hay eso en Mateo. Pero hay un énfasis más en lo que Jesús dice, en lo que Jesús enseña en particular. Hay mucha enseñanza. Parte de la forma en que esto se presenta es que Mateo contiene más parábolas que cualquier otro evangelio. Jesús es el maestro y enseña a través de muchas parábolas. También podemos ver cómo el Sermón del Monte es tan importante aquí en Mateo, ¿verdad? Porque Jesús, una vez más, se enfoca en enseñar. Ya hemos hablado de la ley de Dios, así que esta es una de las formas que Mateo nos presenta, que Jesús se enfoca en su enseñanza. Otro detalle que es importante en el contenido de Mateo es que hay más referencias al Antiguo Testamento
lo cual demuestra el carácter judío del libro. En otras palabras, más Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento se encuentran en Mateo porque, pues, Mateo está hablando de Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y pues tiene razón, ¿verdad? Que hay tanto del Antiguo Testamento citado aquí en el Evangelio de Mateo. Una de las cosas interesantes del Evangelio también tiene que ver con la forma que comienza Mateo. Él comienza con un relato de la genealogía de Jesús, es decir, la lista de sus antepasados, podemos decir la familia extendida de Jesús, porque parte de lo que Mateo quiere hacer es conectar a David con Jesús, y la forma en que él hace eso es nos presenta esta lista de personas en la línea de David, los familiares extendidos humanos, podemos decir, del Señor Jesús. Otras cosas que tienen que ver con esto, tiene que ver con algunos detalles de su nacimiento. Algunos de los detalles que vemos en Mateo solo se mencionan aquí, es decir, nos presentan cómo nació el Señor Jesús. Mucha de la información que conocemos del nacimiento de Jesús viene de Mateo. Y dentro de esto también hay un enfoque sobre José, su padre, podemos decir, humano, ¿verdad? El punto de vista casi parece ser el punto de vista de José al comienzo. Pero también en esta genealogía debemos entender que se mencionan varias mujeres en esta lista de nombres. Cuando tengan oportunidad, miren la lista que hay ahí y consideren todas las mujeres que son mencionadas por nombre. Todo esto sirve para pintarnos el cuadro del rey davídico, el rey que viene desde el linaje de David. Y es la razón por la cual Mateo comienza su evangelio de esta manera. Uno de los otros detalles que debemos poner atención en este libro de Mateo tiene que ver con la forma en que Jesús es llamado. Muchas veces el nombre Jesús aparece más o casi unas 150 veces en este libro. Personas le llaman Jesús al Señor porque pues esto lo hace enfatizar la humanidad de Jesús. Es decir, Jesús viene como ser humano, ¿verdad? Se relaciona con el ser humano. Y pues una de las formas más básicas para hablar del Señor es llamarle por su nombre, Jesús. Esto es más de lo que Marcos usa y Lucas combinado. Ellos no usan el nombre Jesús tanto como lo usa Mateo. Otra vez, una forma de decir que Jesús ha venido y está en nuestra presencia, es un ser humano también. Hablando de esta identidad del Señor Jesús, bueno, aparte de su nombre, su identidad se presenta de muchas formas, es claramente vista, no hay que ocultar nada, no hay un secreto de la identidad de Jesús en Mateo. En Marcos sí hay ese elemento, hablaremos de eso cuando hablamos del Evangelio de Marcos. Pero aquí todos saben quién es Jesús, o por lo menos se presenta la identidad de Jesús sin ningún problema. Jesús es nacido como el rey de los judíos. Capítulo 1, verso 54. Se presenta como el nuevo Moisés, porque él trae la nueva ley de Dios. Capítulos 5, 6 y 7. También es el nuevo Abraham, porque Jesús es el cumplimiento de esa promesa también. Jesús es la forma en que Dios va a bendecir a los gentiles. También es llamado el Señor en este evangelio en varios lugares. Ahí están algunos textos que pueden considerar. Y también Jesús es
visto como maestro de la ley en varios textos también. Todas estas formas de describir a Jesús nos ayudan para ver su identidad. ¿Quién es Jesús? Mateo es uno de esos evangelios, como los otros tres, que contienen solo algunos detalles que se encuentran en su libro y ningún otro libro. Por ejemplo, la genealogía que estábamos mencionando hace un momento. Esa lista de nombres solo aparece en este evangelio. Es claro que Lucas tiene una lista semejante, pero su lista es un poco diferente. Aquí esta lista de nombres se encuentra solo en el evangelio de Mateo, tal como tenemos sus nombres. Otro detalle que solo vemos en Mateo, que no encontramos en ningún otro lugar, es la visita de los magos cuando Jesús nace. Bueno, de hecho, un tiempo después de su nacimiento, pero solo Mateo nos habla de la visita de los magos. Nadie más nos habla de ese acontecimiento. También es Mateo quien nos dice que José huyó de la tierra de Israel a Egipto cuando Herodes trataba de matar al recién nacido Jesús. También nos habla Mateo de cuando regresó más tarde a Nazaret. Otros detalles incluyen parábolas del tesoro escondido y la perla que vale mucho, ¿verdad? Solo esas parábolas se encuentran aquí en Mateo, como también la parábola de la red. También otro detalle es que Mateo nos dice cómo muere Judas. Y si no fuera por esto, no sabríamos la forma en que Judas muere. Mateo es el que nos habla de este detalle. También es Mateo quien nos habla de los guardias en la tumba del Señor Jesús, o los que guardaban la tumba del Señor Jesús. Y Mateo es el único que nos habla de su reporte cerca de la resurrección, qué sucedió, ¿verdad? Esos son todos elementos que nos habla Mateo solamente, nadie más nos dice esta información. La última cosa que Mateo menciona que nadie más dice es la gran comisión de Jesús al final. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice que deben ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones? Ese texto, esas palabras, solo aparecen en Mateo. Y todo esto, hermanos, nos da buena razón por ver por qué Mateo es tan importante. Él es el único que nos cuenta algunas de estas cosas importantes. Muy bien, pasando a los temas claves de Mateo, temas que él enfatiza. Ya lo hemos dicho, pero número 1, él es el que nos habla de Jesús siendo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Otra vez, todo lo que el Antiguo Testamento anticipaba, esperaba de Jesús, Mateo nos dice, Jesús lo cumple. Entonces, esa es una de las enseñanzas claves. Otra de las cosas que vemos es cómo se mencionan tanto las montañas en este evangelio. Las montañas siempre representan la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cosas que tienen que ver con la presencia de Dios suceden en montañas, en los montes. Cuando Dios a veces se revela, es en un monte. Cuando se adora a Dios, es sobre un monte, ¿verdad? Entonces las montañas son importantes en este evangelio. Por ejemplo, cuando Satanás está tentando a Jesús, esas tres tentaciones que conocemos, la última dice que lo llevó a un monte alto. Y esa última tentación se lleva a cabo en un monte, ¿no? Bueno, el mismo sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, sucede en un monte, porque es ahí donde Moisés dio la ley originalmente a Israel. Ahora Jesús
no en el mismo monte, pero en otro monte, presenta la nueva ley, lo cual es el Sermón del Monte. Jesús alimenta a un grupo de 5,000 hombres, más mujeres y niños, también en un monte. Y la transfiguración, cuando el Señor cambia de apariencia, todo esto sucede también sobre un monte. Finalmente, la gran comisión, como acabamos de mencionar, también sucede en un monte. Así que los montes o las montañas en este evangelio son muy importantes porque conecta eso con la historia del Antiguo Testamento. Muchas cosas pasan sobre los montes. Otro detalle que vemos, otro tema, mejor dicho, en este evangelio es que Jesús es adorado. Vemos a diferentes personas que adoran a Jesús, le rinden culto de adoración. Por ejemplo, los magos, que ni son judíos ellos, sin embargo, cuando ellos visitan a Jesús y a su padre y madre, dice el texto que los magos le adoraron. También por el principal de la sinagoga, él adoró a Jesús directamente. También por los discípulos en la barca, cuando Jesús calma la tempestad, Mateo nos dice que ellos le adoraron a él. Y finalmente, después de la resurrección, Jesús es adorado, reconocido como no solamente hombre, no solamente el rey, pero Dios divino. Por eso lo adoran. Como mencionamos antes también, uno de los temas claves es el reino de los cielos. Hay tanto hablar, tanta enseñanza que Jesús da acerca del reino de los cielos. Más de 30 veces se usa este término. El reino de los cielos es semejante a. Y Jesús habla de esta manera para decir, si tú quieres ser un ciudadano del reino de los cielos, entonces eso significa que debes comportarte de cierta forma. Otro tema de enseñanza aquí es el uso del término o del título Padre, que se usa mucho en este evangelio. Dios es descrito como el Padre, claro, más de 50 veces, lo cual demuestra que Dios es un Padre de amor, la relación de amor de Dios para con sus hijos, los seres humanos. Y otro detalle final aquí en esta lista es que la palabra iglesia, asamblea, se usa solo en este evangelio, se usa una vez en Mateo 16, verso 16. Yo edificaré a mi iglesia. Los otros evangelios nunca usan esta palabra como la usa Mateo, y solo esta vez, como decimos. Bueno, otra cosa es la justicia. La enseñanza de un carácter moral o de la piedad es muy importante, tal vez uno de los mensajes centrales de todo el evangelio. Este evangelio se trata de ayudar a la persona a vivir una vida justa ante Dios. Y por eso se nos dice que alguien debe tener hambre y sed de justicia, capítulo 5, verso 6. La justicia debe ser nuestra primera prioridad, capítulo 6, 33. La justicia de nosotros no debe ser vista por los hombres o presentada de una manera para llamar atención. Y también se nos dice que la justicia debe ser más grande de los fariseos, una justicia genuina, porque la justicia de los fariseos en verdad no era justicia. Y hay un gran énfasis en el título Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es especialmente importante en Mateo, porque parte de su historia es que Dios ha llegado en la persona de Jesús y Él está con su pueblo, nos acompaña, así como Dios anduvo
con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios ahora está con su pueblo en el Nuevo Testamento, pero de una forma mucho más personal, en la persona de Jesús. Y por eso se le da el nombre Emmanuel en su nacimiento, capítulo 1, verso 23. Jesús dice al final del libro, y he aquí yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el Evangelio comienza con Jesús llegando y estando presente con su pueblo, Dios con nosotros, y el Evangelio termina con esta misma promesa: yo siempre estoy y estaré con ustedes. Y una cosa final con respecto a esto: en este Evangelio no se menciona la ascensión de Jesús al final. En otras palabras, no nos presenta a Jesús volviendo al cielo. Lucas es quien nos habla de eso. Pero en el Evangelio de Mateo es como si Dios nunca se va. Solo lo último que se nos dice es que Jesús estará con nosotros siempre. Entonces es como si Mateo estuviera diciendo: Dios vino para estar con nosotros y ¿saben qué? Nunca se fue. Todavía está con nosotros. Dios con nosotros. Una de las enseñanzas más hermosas de todo el Evangelio. Bueno, hermanos, espero que esta introducción al Evangelio de Mateo nos ayuda para comprender un poco mejor algunos de los elementos, detalles y enseñanzas detrás del libro, para ayudarnos a entender mejor de qué se trata el libro, ¿verdad? Espero que la información nos ayude, que el Señor nos bendiga y, como siempre, gracia y paz.